Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, sea usted bienvenido a esta sede del Poder Legislativo, espacio para dialogar entre poderes, pero también para dar voz a los ciudadanos sobre lo que piensan respecto de la Administración Pública Federal y para rendir cuentas a quienes somos representantes populares y así poder debatir nuestras distintas visiones sobre la construcción de nuestro querido México. No tenga duda, secretario Osorio, Acción Nacional, fiel a su trayectoria parlamentaria, realizará una crítica responsable sobre el informe que nos presentó de los asuntos relacionados con la gobernabilidad del país y que son preocupación de los mexicanos. Fundamentalmente, la inseguridad, el respeto a los derechos humanos y la corrupción. Temas que al no tener líneas claras de acción de cara a las y los mexicanos han vulnerado la credibilidad de nuestras instituciones y del actuar de los servidores públicos. Tenemos muy presente que el ciudadano presidente dijo en defensa de su proyecto, y lo cito, es un principio elemental de responsabilidad democrática perseverar en el proyecto de nación por el que votaron los mexicanos. Aclaro respetuosamente que no todos los mexicanos votaron por ese proyecto. Hay distintas voces que deben considerarse en el actuar público. Es esta pluralidad la que nos debería hacer fuertes como país. Lo cierto es que tanto quienes votaron por el presidente Peña como quienes no lo hicieron, somos hoy los que exigimos ajustes en las políticas públicas, porque lo que se ha llevado a cabo hasta ahora no ha funcionado. Es cierto, se ha planteado la idea de que el hecho de que hoy el PRI, partido del presidente, cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados, el dato duro, el real, es que el partido del presidente no alcanzó ni siquiera el 30% de los sufragios. Y si fuera cierto este supuesto, estoy segura, secretario Osorio, que los mexicanos votaron por un cambio de rumbo. Es cierto, pero no hacia la simulación, la corrupción, la impunidad o el conflicto de intereses. En suma, no votaron por la regresión de un Estado autoritario que lucra con la pobreza, viola los derechos humanos para conseguir sus fines y debilita el poder de las instituciones. Es irresponsable empeñarse en seguir un rumbo que no ha dado los frutos esperados. Hay que hacer un alto en el camino y rectificar lo andado. Lo que menos necesitamos en estos momentos son destellos de autocomplacencia, que pueden interpretarse incluso como soberbia, que no nos lleven a buen puerto y que mucho han violentado los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. A lo largo de los últimos 12 meses se han presentado hechos que reflejan la grave crisis de derechos humanos que vive el país, la debilidad institucional para garantizar el Estado de Derecho y el cinismo de algunos integrantes de la clase política que, a pesar de la violación sistemática de la norma y la falta de ética, son exonerados, premiados o de plano cuidados por un manto protector que solo es explicable por una compleja cadena de complicidades entretejida por la corrupción y la impunidad. El ciudadano de a pie, el estudiante, la ama de casa, el trabajador, el maestro, el empresario, el adulto mayor, están alejados de los discursos triunfalistas, no ven las mejoras que tanto se anuncian, más bien padecen los asaltos en los transportes públicos, los robos en casa habitación, los secuestros, los cobros por derecho de piso o la violencia en las calles. Nadie puede estar ajeno a los más de 43,900 homicidios dolosos que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública en esta administración, mismos que, según la consultoría Lantilla, alrededor del 54% están relacionados con la delincuencia organizada, es decir, se dieron casi 24,000 muertes violentas. Ningún habitante puede estar tranquilo cuando se reportan casi 3,800 secuestros, cifra que se genera desde el momento mismo del inicio de las averiguaciones previas de los ministerios públicos o cuando se tiene conocimiento de la denuncia de poco más de 17,000 extorsiones, un promedio de 4 y 18 casos por día respectivamente. Y lo que más preocupa es que en estos hechos se han visto involucrados exintegrantes de corporaciones encargados de la seguridad pública. Es así que los ciudadanos han detectado graves desviaciones entre lo que se prometió en la campaña electoral de 2012 y los actos de gobierno. Se sienten agraviados ante los evidentes actos de corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias a través del pago de facturas, quizás electorales, que hoy, y lo pongo como ejemplo, ponen en duda hasta la conformación del equipo de trabajo del Ejecutivo, especialmente la Secretaría de Gobernación. Puedo decirle que la gran mayoría de los ciudadanos reconoce no solo la historia del túnel por la que huyó el reo más vigilado,
sino las coordinadas y corruptas complicidades, así como las complacencias y omisiones entre todas las autoridades involucradas. Todos fuimos testigos del trabajo realizado por la recién integrada Comisión Nacional de Seguridad, así como del fortalecimiento aparente del sistema penitenciario federal. También puedo asegurarle que nadie sorprendió la exoneración de los posibles conflictos de interés en los casos de explotación inmobiliaria de altos servidores públicos. Lo sorprendente hubiera sido una investigación autónoma. Fuimos la burla internacional. En otras latitudes se combate la corrupción con acciones ejemplares. Aquí se pregona que el combate a la corrupción, pero no pasa nada, y eso mina la credibilidad de las instituciones. Concluyó la primera mitad del sexenio. Buenas cuentas en cuanto a reformas estructurales, que más que el logro del gobierno, es el cumplimiento de responsabilidades del Poder Legislativo, en el que Acción Nacional no adoptó posturas mezquinas ni revanchistas, ni pagó con la misma moneda. Fuimos responsables no por lo que llaman oficio político del gobierno, sino por el compromiso con los ciudadanos que exigen más de la clase política. Concluyeron los primeros 31 meses del ejercicio público y a la luz de los datos aportados en el tercer informe, llama la atención que el parámetro de comparación, interpretación y presentación de datos sea precisamente la segunda mitad de la administración anterior. Lo que necesitamos los mexicanos es que se nos muestre un comparativo de los alcances de las políticas públicas desde el inicio de este gobierno, las mejoras, si es que las hay, en la calidad de vida, en la seguridad, en el respeto a las libertades individuales. Solo de esta manera se podrá evaluar objetivamente si han servido o no las acciones emprendidas. A nuestro juicio no ha sido suficiente. Se dice que se ha trabajado en tener un sustento jurídico integral para proteger a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y para muestra un botón, el Estado ha sido incapaz de defender con sus propios peritajes la verdad histórica oficial de lo acontecido en la larga noche de Iguala, que por decirlo menos incineró en un informe la credibilidad de la Procuraduría General de la República y al mismo tiempo puso en duda su profesionalismo. Por la falta de rigor técnico para realizar investigaciones, evidenció que varios servidores públicos conocieron los hechos, gracias a las herramientas tecnológicas que otros tuvieron participación directa y que unos más de todos los niveles de gobierno fueron omisos en la atención y protección de los estudiantes. En diversos foros de impacto mundial, el gobierno federal ha señalado que el tema de los derechos humanos es prioritario. Sin embargo, la percepción a nivel nacional e internacional es distinta. Se señala la cotidianidad de actos violentos que alteran la tranquilidad de la convivencia diaria en diversas zonas del territorio nacional, sea en el norte como Tamaulipas o en el centro o al sur de México. No hay garantía ni respeto a las libertades mínimas ni a los derechos humanos. Vamos a los hechos. Vean el incremento de cifras de violencia contra las mujeres. ¿De qué sirve denunciar?, se preguntan las afectadas, si la propia autoridad primero cuestiona el comportamiento de la agredida antes que operar los correctivos necesarios para acabar con cualquier tipo de violencia. Resulta curioso que en el informe se omite que el pasado mes de julio, tras 5 años de batalla constante de diversas organizaciones de la sociedad civil, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres decidió declarar la alerta de género para 11 de los 125 municipios del Estado de México, municipios con mayor número de habitantes. Son inadmisibles los malos tratos y la tortura sexual a la que son sometidas las mujeres por parte de la policía. Por ejemplo, en los operativos contra la trata de personas para obtener confesiones y fabricar pruebas, hechos denunciados y documentados con videos de diversas organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un punto por demás sensible y delicado es el relativo a la identificación de cuerpos encontrados en alrededor de las 300 fosas clandestinas que han sido localizadas en territorio nacional, así como la búsqueda y localización de desaparecidos que, a la luz de notas periodísticas de marzo a junio de 2015, suman ya 1,360 personas, lo que nos lleva a un total de 26,000 desaparecidos. Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Guerrero concentran el mayor número de personas. El gobierno federal se comprometió a depurar el registro de personas y, a pesar de las cifras sobre el particular, el informe omite los resultados o el grado de avance. Con ello, no se brinda atención eficiente ni acompañamiento a los familiares. La situación de la migración no es mejor en el país. Siguen los accidentes de la bestia, los asaltos a migrantes y, bueno, para demostrar el nulo avance en la materia, baste mencionar la creación de una coordinación Frontera Sur, misma que encabezó un compañero senador del Estado de Tabasco que prefirió reincorporarse a sus actividades legislativas. Por cierto, ante la reestructuración programática de la administración pública, este organismo está por desaparecer. Pregunto si era necesaria una nueva área o era obligación fortalecer al Instituto Nacional de Migración.
Si bien existe una disminución en el número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Administración Pública, es propio recordar que en noviembre del 2014 esta soberanía nombró al nuevo titular del organismo autónomo. Entonces, lo realizado con anterioridad obedeció a una estrategia política definida que contempló incluso la posibilidad de reelección de su anterior presidente. Debido al aumento de violaciones de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una visita, que hoy está, hasta el 2 de octubre para obtener más información. Eso solo se entiende porque persiste la violación a los derechos humanos, como lo establece el Departamento de Estados Unidos en su informe sobre la materia, en cuanto a que en México prevalecen tanto los abusos de la autoridad por parte de las policías y las Fuerzas Armadas como la corrupción. Los casos de Tlatlaya, México, Tanahuato, Michoacán, hacen evidente lo inverosímil de las versiones oficiales, el encubrimiento de los hechos y, lo que es peor, la recurrente práctica del gobierno de apostar al silencio y esperar al olvido. Reconocemos, por otra parte, las dificultades inherentes al establecimiento de mecanismos de control, como es la implementación del mando único. Recuerdo bien, señor secretario, que hace un año usted explicaba los 4 tipos de mando único, a pesar de las resistencias de algunos presidentes municipales. A un año de distancia, los informes indican que continúan los graves abusos de las autoridades y las complicidades internas. Un asunto más que demuestra la vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y mujeres principalmente, es el delito de trata de personas con fines sexuales y laborales, entre otros más. Y lo es por su incidencia. Por algo es considerado el tercer delito más lucrativo en el país. Por eso es preocupante lo escueto del tratamiento de este delito en el informe, toda vez que incluye mexicanos inmigrantes, principalmente en situación de vulnerabilidad. Por cierto, hubo compromiso de su parte para la aprobación de la minuta que en la materia aprobó el Senado de la República por unanimidad, trabajada con coordinación con el Gobierno federal y concretamente con la PGR y la Secretaría que usted encabeza. Lamentablemente, por diversas causas que usted conoce, no hemos podido concluir este proceso. El diagnóstico de la UNODC advierte del trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Los utilizan como halcones, mulas, sicarios, secuestradores o como esclavos sexuales en estados del norte del país y áreas de alta marginación. Usted, como responsable de la seguridad pública, sabe de la importancia del combate frontal al delito, su prevención y la atención a las víctimas. Usted encabeza la Comisión Intersecretarial en la materia. Por eso inquieta la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar integralmente este delito. Cada uno trabaja por su lado, es decir, no se han unificado esfuerzos. No es posible que una instancia tan importante como la Comisión Intersecretarial solo sea compiladora de resultados obtenidos por otras instituciones e incluso cómplice de la mala atención a las víctimas que son usadas como estrategia de mercadotecnia para todo tipo de fines, incluidos los electorales. Es urgente que tenga una participación más directa, señor secretario, y activa también, pero sobre todo responsable en la orientación de políticas públicas en este rubro. Se cuenta ya con un reglamento de la ley, sí, pero es insuficiente porque ha dejado fuera aspectos relevantes como el Fondo de Atención a las Víctimas, que todavía carece de reglas de operación. No se ha creado el fideicomiso correspondiente y por lo tanto no funciona. Por cierto, ninguna instancia responsable cuenta con datos duros con el número de personas rescatadas, atendidas y en proceso de reinserción social. Tampoco existe registro ni mecanismos de supervisión de las organizaciones que participan conjuntamente con el gobierno en la prevención del delito y la atención a las víctimas. Sin medición, no es posible la evaluación. Señor secretario, en materia de derechos humanos se nos debe mucho a las y los mexicanos. Sí tenemos avances legislativos, pero es necesario redoblar el compromiso de las instituciones para abatir la grave violación a los derechos humanos. Reitero, los datos reportados no han logrado resarcir en gran medida el lastimado tejido social. Vivimos aún graves violaciones a estos derechos fundamentales y lo podemos ver en el incremento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o tortura. En todo acto de impunidad cuando no se castiga a los criminales o a los servidores públicos corruptos, que también son delincuentes. Cumplir con la obligación asignada es una tarea que demanda compromiso, responsabilidad y eficiencia. Por eso es deseable la supervisión constante, honesta y ética para detectar las desviaciones en los objetivos planteados. No podemos seguir por el mismo rumbo. Se requiere una revisión profunda de los procesos, así como una evaluación del desempeño de los servidores públicos para combatir el narcotráfico. La toma clandestina de ductos de Pemex, la trata de personas, el secuestro y las extorsiones que mucho hieren, denigran y exponen a la sociedad en su conjunto.
Hay que recordar que en estas situaciones es fundamental contar con acciones de gobierno inmediatas y efectivas para garantizar los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, personas con discapacidad, indígenas, jornaleros, activistas, periodistas, migrantes, hombres y mujeres que anhelan vivir en paz y con libertad. Por eso exigen a sus autoridades responsabilidad. Esperan el respeto escrupuloso a sus derechos humanos. Señor secretario, a usted le fueron encomendadas por el titular del Ejecutivo las tareas fundamentales para mejorar la gobernabilidad del país. Pidieron incluso un cambio en la estructura orgánica de la administración pública. A 3 años podemos decir, fundada y justificadamente, que esta área de la administración se convirtió en zona de desastre. Hoy no hay confianza en el gobierno. El Ejecutivo está reprobado ante la opinión pública. Y si no hay confianza, señor secretario, no hay gobierno. Su misión está incumplida. Muchas gracias.